Buenos días. Ese video misionero muy interesante. Predicamos el Evangelio y hacemos misiones, no porque queremos iglesias más grandes y numerosas, sino porque donde el Evangelio del Señor Jesucristo llega, cambia la condición de la mujer, la condición de los niños, mejora las finanzas, las familias se vuelven más fuertes, al final todos salen ganando, y esa es la razón por que predicamos y anunciamos y pedimos dinero para expandir el mensaje de Cristo por todo el mundo. El corazón suyo, como el de cualquier ser humano, se mueve hacia sus deseos. El corazón humano se mueve en dirección de sus deseos. Y lo mismo es con Dios. El corazón de Dios también se mueve en dirección de sus deseos. Y en el pacto de Dios con Noé, Dios expresó 8 deseos, de los cuales ya vimos 4 la semana pasada. Esos 4 deseos que vimos son los siguientes. Dios desea adoración exclusiva. 2, Dios desea que fructifiquemos, que seamos productivos. 3, Dios desea que llenemos la tierra, y hasta el momento, aunque nos dicen que estamos superpoblados, realmente solamente estamos ocupando el 7.6% de la superficie habitable del planeta. Y en cuarto lugar, Dios desea que seamos propietarios, que administremos bien la propiedad privada y la propiedad común. Entonces hoy vamos a continuar con el 5º deseo. El 5º deseo que Dios expresa en su pacto con Noé es que Él quiere que honremos la vida. Y vamos a mirar Génesis 9:5. 9:3. Génesis 9:3 comienza así. Todo lo que se mueve y vive os serán de alimento. O sea, Dios está diciendo que nos da permiso para comer carne. Parece que antes del diluvio la humanidad era más vegetariana. Entonces, todo lo que se mueve servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Verso 4, aquí viene el pero. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea que aquí está poniendo como un límite, ¿no? Puedes comer carne, pero no con su sangre, porque la sangre es la vida. Sangre y vida en la Biblia es la misma cosa. Lo que está diciendo aquí, vamos a imaginarnos esto. Nosotros cuando comemos carne vamos al supermercado, ¿cierto? Y la traemos. Y mucho del proceso ya está hecho. Ya esa carne fue desangrada, no nos tenemos que preocupar por eso. Pero móntese en el avión de su imaginación y váyase miles de años atrás. No había supermercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía la gente para comer carne? Ir de cacería. Tenían que salir a cazar. Y muchas veces no es tan fácil, ¿no? Cazar un animal. A veces el animal se escapa y la gente tiene hambre. Usted tiene hambre y no ha podido cazar. Al fin caza un animal. Hoy en día nosotros nos comemos la carne aliñada y un montón de cosas, pero antiguamente simplemente ahí tal vez la asaban, lo que sea, pero eran más primitivos. Entonces Dios dice, por favor, la sangre, la carne debe ser desangrada, porque la vida y la sangre es la misma cosa. En la Biblia la sangre y la vida es lo mismo. Entonces lo que Dios está pidiendo aquí es que respetemos la vida, y la manera de asegurarnos de respetar la vida es desangrando al animal. Obvio que siempre queda una mínima cantidad de sangre
en la carne, pero la mejor manera es desangrarlo. Entonces, la sangre es la vida, ese es el concepto en la Biblia. Y en mi opinión, la Biblia tiene mucha razón, porque si usted se pone a mirar la función de la sangre en nuestros cuerpos, lo que la sangre hace es transportar desde los pulmones a cada célula del cuerpo una carga de oxígeno, y a transportar desde cada célula del cuerpo hacia los pulmones una carga de CO2. Eso es óxido de carbono. Mi química está mal, pero es algo que es venenoso. Entonces lo regresa a los pulmones y lo exhalamos e inhalamos oxígeno, y de esa manera cada célula del cuerpo vive. Entonces la vida es la sangre, o la vida está en la sangre. Pero la vida es algo mucho más complejo. ¿Por qué la sangre puede llevar esa carga de oxígeno y traer la carga de óxido de carbono? Porque la sangre se está moviendo. ¿Pero por qué? Porque el corazón la mueve. Pero uno se puede hacer más preguntas. ¿Y qué es lo que hace mover el corazón? ¿Ya? Entonces uno se pone a hacer preguntas y preguntas, y ¿sabe a dónde va a parar? Va a parar a esto, que la vida procede de la vida. Eso es todo. En síntesis, al final llegamos a ese punto. La vida procede de la vida, pero la sangre tiene mucho que ver en la vida, en nuestra vida. Pero la vida es más misteriosa, es más allá de la sangre. O sea que uno puede tener todos los elementos que se necesitan para vivir y sin embargo estar muerto. Entonces es algo para mí bastante misterioso. No se preocupe por lo del sangrado, porque cuando usted compra la carne en el supermercado, ya está desangrada. Entonces esto se resume en lo siguiente. Vamos al siguiente verso, al 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. Entonces está hablando de un respeto a la vida. Si es vida animal, entonces de sangre del animal no coma la sangre. Pero si se trata de una vida humana, ni siquiera derrames la sangre. ¿Sí está entendiendo? La sangre humana ni siquiera me derraman una gota. Ese es el respeto que Dios quiere que le demos a la vida, que honremos la vida. El sexto deseo está en el versículo 6. Dios quiere que practiquemos la justicia. El que derrame la sangre de un hombre, dice el verso 6, por otro hombre su sangre será derramada. Fíjense en esa frase. Por otro hombre su sangre será derramada. Eso es pena de muerte. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre, ¿no? Entonces aquí nos está hablando de la pena de muerte. La pena de muerte es un tema controversial en el día de hoy. Y los que están en contra de la pena de muerte dicen que la pena de muerte no ha disminuido los asesinatos. Que aunque exista la pena de muerte, el crimen sigue aumentando, los asesinatos siguen aumentando. Entonces la pena de muerte no ha resuelto nada. Pero aquí no está diciendo que la pena de muerte es para disminuir los crímenes. No es para eso. La pena de muerte aquí es un castigo. Entonces lo que está diciendo aquí es que hay que ser justos. Si un hombre derrama la sangre de otro, entonces paga con su vida. Otro derrama su sangre. Es un asunto de justicia. Dios quiere que los humanos seamos justos y que el que la hace, que la pague. Pero no es lo único que la Biblia dice acerca de esto. La Biblia dice mucho más. Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo 5:21, vamos a mirar ahí, Mateo 5:21. Jesús hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. O sea que Jesús está reconociendo que hay que aplicar la justicia. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí hay una progresión. Si usted se enoja contra su hermano, Jesús dice, eso ya es digno de un juicio. Pero si usted lo insulta diciéndole necio, entonces usted ya es culpable ante el concilio. Y si usted lo insulta más feo, entonces quedará expuesto al ¿qué? Al infierno de fuego. Entonces miren lo que está diciendo aquí Dios. Si es sangre, si es un animal, puedes comer la carne, no la sangre. Si es la vida de un hombre, ni me derrama la sangre. Pero Jesús está diciendo, al hombre, al ser humano, ni me lo insulte. Entonces Jesús está poniendo un ideal mucho, mucho más alto. ¿Se da cuenta? Vamos a mirar que Jesús dice dos cosas más. Dice esta cosa, pero hay otra más que Jesús dice acerca del mismo asunto. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero miren la autoridad de Jesús. Pero yo os digo que el ideal debe ser más alto. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y luego más adelante dice que esté dispuesto a caminar la segunda milla. La segunda milla. Entonces, aquí lo que está diciendo es, si alguien te ataca, te viola los derechos, en vez de vengarte, entonces cede. Vuelve la otra mejilla y esté dispuesto a caminar la otra milla. Claro que no nos dice qué pasa si nos golpean la otra mejilla, ¿no? Ni tampoco dice qué pasa si nos están obligando vamos la milla esta y nos piden la otra. No habla de eso, pero va hasta ahí. Nosotros tenemos que aprender a ser compasivos con la gente que nos ataca, pero tiene que haber un punto donde también tenemos que defendernos, ¿no? Es un balance entre compasión y valor. Valor para defender mis derechos, para defender la vida, pero compasión también con el otro. Y ese balance es muy difícil de mantener. Entonces mire cómo van las cosas. Cuando Caín mató a Abel, el castigo fue que el que matara a Caín sería castigado 7 veces. Luego un descendiente de Caín dijo, no, en mi caso el que me la hace, yo me voy a vengar 70 veces 7. En el tiempo de Noé, la humanidad estaba llena de violencia, se derramaba mucha sangre. Y luego en el pacto de Dios con el pueblo de Israel, la ley dice ojo por ojo, para limitar la venganza. O sea, si alguien me saca un ojo, no lo puedo matar, sino le saco el otro ojo, ¿no? Diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando llegamos al nuevo pacto en Cristo, Él dice, ni siquiera insultes a tu hermano, ni siquiera hagas eso, ni practiques la venganza. Entonces lo que estoy diciendo es que Cristo vino y nos trajo una doctrina mucho más elevada, la más noble y la mejor que hay. El problema es que nosotros siempre vamos a pasar por debajo del ideal. Si el ideal es ojo por ojo, este nivel ojo por ojo, ¿sabe qué hace la gente? Vive aquí, más abajo, del ojo por ojo. Y si el ideal es que voy a vengarme 70 veces 7, la gente no va a alcanzar ese ideal, va a estar más abajo. Pero Cristo nos sube la meta, nos sube el ideal. Y bueno, es difícil llegar al ideal, siempre vamos por debajo, pero mientras más alto sea nuestra meta, entonces nuestra vida sube mejor. Por eso donde se predica y se enseña el Evangelio, la vida mejora. La vida de las mujeres, la vida de los niños, la economía, la justicia, el comercio, todo progresa. Por eso, porque el ideal de Cristo es muy, muy alto. Bueno, espero que hayan entendido eso. El séptimo deseo lo expresa el Señor en el versículo 7. Leo el verso 7, 9:7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread
abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. O sea, tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. Ustedes, yo no. Bueno, dice que nos multipliquemos, que procreemos. Esto nosotros lo tenemos que analizar lo que está diciendo aquí el Señor es una repetición de lo que le dijo a Adán y Eva. Si ustedes leen lo que Dios le dice a Adán y Eva, es muy similar a lo que le está diciendo a Noé y a su familia. O sea que lo que Dios le dice a Noé y a su familia es un eco de lo que ya le había dicho a Adán y Eva. Entonces, cuando vamos a interpretar este versículo, tenemos que hacerlo en el marco de las instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Y cómo sucedieron las cosas con Adán y Eva? Pues muy sencillo. Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, le hace una ayuda idónea, ¿verdad? Y entonces le presenta a Adán a su mujer. Y cuando Adán la ve, ahí fue donde se inventó la palabra wow. ¿No? Él fue el primero que dijo wow, ¿no? Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada mujer o varona. Dice otras versiones de la Biblia, dice será llamada varona. En el hebreo dice será llamada Isha, que quiere decir mujer. Ese es el primer nombre de la esposa de Adán, es Isha o mujer. Después, cuando salen del paraíso, él le cambia el nombre a ella y le dice será llamada Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Entonces, esta mujer tuvo dos nombres, primero Isha y después Eva. Ahí se aprenden eso, por favor. Bueno, entonces, lo que hubo allí fue un matrimonio, el primer matrimonio, porque el siguiente versículo dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Bueno, alrededor de eso entonces vienen las tradiciones con los anillos, con el anillo de compromiso, con las flores, con el lazo es mexicano, en otros países no se usa, todo eso que adorna esa ceremonia, ¿no? Pero en realidad es Dios juntando a un hombre y a una mujer para que sean una familia nueva, una sola unidad. Y para eso hay que dejar padre y madre, hay que dejar, ¿no? Y unirse a su esposa. Eso quiere decir mucho, eso tiene muchas implicaciones porque dice, se unirá a su esposa o a su mujer. No dice sus, sino su, singular. ¿Cómo? Ya, es correcto, uno no se casa con la familia, pero en cierta manera sí se casa. En cierta manera sí se casa con la familia. Cada uno se está casando en cierta manera porque la familia tiene una influencia, ¿no? Entonces lo que hay que es manejar esos límites. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las prioridades cambian. Antes mi mamá y mi papá, ahora es mi esposo y mi esposa, porque uno nunca le dice al papá y a la mamá, le seré fiel y aquí estaré en la buena y en la mala hasta que la muerte nos separe. No hacemos eso con papá y mamá, lo hacemos con la esposa, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque hay gente que se casa y sigue con mentalidad de soltero, ¿no? Entonces corre para donde mamá y corre para donde papá, ¿no? No es así, hay que cambiar esa mentalidad de casado. Y eso no se logra de un día para otro. Yo me acuerdo que nos casamos y la primera Navidad, mi esposa se fue para donde sus papás a pasar la Navidad y me dejó solo. No, ella me preguntó y le dije, no, tranquila, vete, y se fue. Y bueno, no llegó a la Navidad, llegó al otro día. Me cogió la tarde, mucho tráfico esa noche, ese día de Navidad. Pero ya de ahí para adelante, 51 Navidades juntos, ¿no? Gracias a Dios. No me volvió a dejar. Entonces eso es una cuestión que
que se va asimilando poco a poco, ¿no? Pero hay que dejar la mentalidad de soltero a la mentalidad de casado. Pero ¿saben una cosa? Hay gente que no está de acuerdo con el matrimonio. Están hasta en contra del matrimonio. Y yo diría que eso es por dos cosas, por ignorancia o por hipocresía, una de dos. Porque analice bien esto, cuando compras un carro, usted lo primero que quiere es el título de propiedad, bien autenticado y todo, porque si no, no tienes carro. Y con la casa también, cuando la pagas, ¿dónde están las escrituras, no? Tienes que tener las escrituras. Hasta para comprar un perro necesita los papeles. Pero cuando se trata de la mujer que dice que ama mucho, ¿no? Entonces no hay necesidad. ¿Qué cuento de matrimonio? ¿Qué cuento de cosas legales, no? Nosotros nos amamos. Lo que estás haciendo es que estás valorando a tu mujer menos que el perro, que la casa y que la troca. Y al contrario también pasa, ¿no? Hay mujeres que no se quieren casar. ¿Y qué está diciendo? Pues está diciendo, yo quiero el título de propiedad de mi carro, quiero todo legal, pero cuando se trate del hombre que yo amo, no es tan importante. Entonces yo digo, o esto aquí es ignorancia o es hipocresía, ¿no? Y hay mucho chiste acerca del matrimonio, pero tenemos que recordar que el matrimonio es la base de la familia y la familia es el bloque que construye la sociedad. Entonces estos hijos de estas parejas así, pues crecen con un valor muy bajo acerca del matrimonio. Y lo que estamos teniendo es decadencia. Las estadísticas dicen que para el año 2030 en Texas, más de la mitad de las familias van a estar encabezadas por una mujer viuda, soltera, divorciada o abandonada. Y eso sale costoso. Los hijos de esas familias cuestan dinero. ¿A quién? Al contribuyente. A todos. Es una decadencia social. Vamos para abajo por eso. Porque no le damos al matrimonio el valor que se merece. Ok, ¿dónde estamos? Me estoy alargando con esto de honrar el matrimonio, ¿no? Ok, vamos al octavo deseo que el Señor expresa en este pacto. En el versículo 12, 9:12. Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Y entonces, ¿cuál es la señal del pacto? En el versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Entonces el arco iris es el símbolo del pacto de Dios con Noé y sus descendientes. El arco iris no es que haya aparecido por primera vez ahí, el arco iris ya existía, pero Dios lo toma o lo adopta como símbolo de ese pacto. Y ese es un símbolo de misericordia. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra, no me acuerdo la palabra, pero la misma palabra para el arco de cazar y de ir a la guerra es la misma palabra para el arco iris. Es la misma cosa, se usa la misma palabra. Pero este arco iris está volteado, al contrario. Es un arco que no apunta hacia nosotros, sino que apunta hacia arriba. Es un arco que nos está protegiendo. Imagínense que usted vivió hace cientos o miles de años y alguien le pone un arco así de frente, pues es una amenaza, ¿no? Este arco no nos está amenazando. Este arco nos está protegiendo y es la señal de un pacto de misericordia. ¿Por qué de misericordia? Porque Dios dijo en este pacto que aunque el hombre está inclinado hacia el mal desde su juventud,
Dios no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y entonces pone como símbolo de ese pacto el arco. Es un arco que nos recuerda la misericordia de Dios. La palabra, ya me acordé, es Keshet. Keshet en hebreo significa el arco de cacería y el arco iris. Es la misma palabra. Vamos al verso 15. Y entonces me acordaré, dice Dios, de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con todo lo que tiene vida sobre la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense que usted es hijo o nuera de Noé. Entra al arco, al arca, interesante, entra al arca y entonces comienza a llover perros y gatos y llueve por 40 días. Ahora usted sale del arca y un día comienza a llover. ¿Usted qué va a pensar? ¿Qué le va a recordar? El diluvio, ¿no? Y de pronto le va a dar un poquito de temor y de nervios, ¿no? Pero Dios entonces pone esta señal y les dice, aquí está mi arco en señal de este pacto, en el cual Dios está prometiendo lo que ya sabemos, y dice, me acordaré, repite el Señor. Entonces lo que realmente nos está diciendo es, cuando vean este arco, acuérdense que yo me acordaré de lo que prometí. Él quiere que recordemos su misericordia por medio de este arco. La comunidad gay ha usurpado este símbolo del arco iris y lo han adoptado como un símbolo de sus derechos. Y los cristianos no dijimos ni pío, nos quedamos callados. Ahora el arco iris culturalmente está tomando otro sentido. Y como van las cosas, se va a levantar una generación que cuando vea el arco iris va a pensar en los derechos y el orgullo de ser gay. Cambio cultural. Y repito, no dijimos ni pío. Ellos son una minoría, pero hablan más fuerte que la mayoría. Y bueno, repito, cuando hablo de esto, no es que yo odie a los gays, nada de eso. Simplemente yo no estoy de acuerdo con que el arco iris es un símbolo que les pertenece a ellos, ¿no? Sí, yo digo, se lo han usurpado, lo han robado. Y nosotros, como siempre, pasivos, ni pío dijimos. Yo ni me di cuenta, cuando me di cuenta es que lo están usando. ¿Cómo? Sí, ya. Pero entonces el arco iris, mucho antes, miles de años antes, el arco iris ha simbolizado la misericordia de Dios y las promesas de Dios. Entonces Dios pone su arco como señal y es también una señal para nosotros. Ahora yo quiero que usted haga lo siguiente. Usted no va a recordar este mensaje, no lo va a recordar todo, pero sí necesita hacer una cosa, necesita hacer unas preguntas. Estas preguntas las tengo aquí. La primera es, ¿hay en mi vida alguna actitud que yo debo modificar en relación con lo que hemos meditado en esta mañana acerca del pacto de Noé? ¿Hay algo, alguna actitud que yo debo modificar? Ordenar. En mi vida primero es el carro y después es mi mujer. ¿O debo reordenar eso? ¿O en mi vida primero es mi mamá y mi papá y después mi esposa? No se trata de que el uno domina al otro, sino de que cuando nos casamos ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no nos mandamos, ya el esposo no se manda, tiene mujer.
Y la mujer no se manda, tiene esposo. Nosotros le pertenecemos como cristianos a Dios. Dios es nuestro dueño. ¿Por qué? Porque nos creó. Segundo, porque nos redimió. Y tercero, porque le rendimos nuestra vida. Entonces, cuando uno se casa, lo que Dios está haciendo es: te entrego esta persona, esta vida, este cuerpo. Y a la otra persona: te entrego esta vida, te entrego esta persona. Entonces ahora el uno es responsable con el otro. Y eso lo amarra a uno. Claro. No puede seguir actuando como soltero ni pensando como soltero. Pero esa es la manera como uno crece, como uno madura. Si no va a andar como una rueda suelta por el mundo, haciendo lo que le dé la gana, y espérese que esté viejito a ver cómo le va. Bueno, la tercera pregunta: ¿hay alguna acción que debo dejar? ¿Hay algo que estás haciendo y que necesitas dejar? ¿Hay algún asunto para resolver? Pónganse de pies y cada uno conteste las preguntas, y quizás tenga algo que hablar con el Señor individual y personalmente. Es muy importante recordar que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, celebró la cena pascual. Era una cena de independencia, del pueblo de Israel de Egipto, y celebraban con una comida que se llamaba la cena pascual. Cuando termina la cena pascual, el Señor Jesucristo toma la copa con el vino y dice: esta copa es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Entonces, Cristo está estableciendo el nuevo pacto y pone un símbolo, ya no el arco iris, el símbolo ahora es su sangre. En el pacto de Noé hubo también sacrificios. En el nuevo pacto el sacrificio es Cristo. ¿Ya? Y el símbolo es su sangre, la copa del nuevo pacto. Ese es el símbolo. En este nuevo pacto, lo que Dios desea no son 8 cosas. Dios desea 2 cosas del ser humano: que se arrepienta y ponga toda su confianza en Cristo. Eso es todo lo que pide. Quizás aquí haya alguno o alguna de ustedes que necesita eso, que necesita arrepentirse de sus pecados, de lo que ha hecho, de la manera como ha pensado. Se arrepienta, cambie eso, haga un clic allá en la cabeza de todo corazón y traslade su confianza de donde la ha tenido puesta hacia la persona del Señor Jesucristo. Si usted ya respondió las 4 preguntas, le invito a hacer su oración en silencio. Pero si usted quiere pactar con el Señor Jesucristo, encomendarse al nuevo pacto, yo le sugiero que ore de la siguiente manera. Dígale: Señor, reconozco que mi vida ha estado en desorden, en pedazos, y es por eso o por esa causa que sufro y que tengo tantos problemas, por causa de mis pecados, por causa de mi separación de ti. Creo que Cristo Jesús vivió entre nosotros y murió y resucitó de entre los muertos. Resucitó para rescatarme de mi pecado. Dígale: perdona mis pecados y recíbeme como uno de tus hijos, y dame fe para confiar firmemente en tus promesas. Amén. Dios les bendiga.